Bueno, shalom a todos. Hoy voy a explicar qué es la gematria, la numerología, que apasiona a tanta gente, todo lo que es místico, secreto. Tiene muchos seguidores. Van a poder entender esto de una manera muy fácil, muy sencilla en los primeros minutos. Todo lo demás de todo el vídeo es simplemente relleno para explicar los primeros minutos en donde voy a explicar exactamente qué es la gematria de una manera clara y sencilla. Primero, hay muchas maneras de escribir un número. Un número es un símbolo. Entonces tenemos, por ejemplo, la manera decimal, hay la manera romana, los números romanos que todos conocemos, la manera decimal es la que escribimos todos, 1, 2, 3. Los números griegos, números egipcios, números mayas y números hebreos. Da la casualidad que los números hebreos se escriben con las mismas letras que las letras hebreas. Yo voy a dejar en la descripción el valor de cada letra del abecedario hebreo. ¿Qué pasa? Al escribirse con las mismas letras, uno puede cambiar la letra, la letra por un número. Por ejemplo, Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3. Muy bien. Por influencia griega, se ha utilizado la matemática se empieza a emplear después de Pitágoras. O sea que se lo considera el primer matemático. Entonces se empieza a aplicar, la matemática ya existía 3000 años antes de Cristo, los egipcios ya aplicaban matemáticas, pero de una forma científica y ordenada se la empieza a utilizar desde Pitágoras. ¿Qué pasa? El judaísmo agarra esta idea de matemática, fijarse que la palabra matemática significa cosa que se aprende. Esto a los místicos les viene genial. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Agarrando la idea de matemáticas griegas de Pitágoras, por ejemplo, dijimos que Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3. Entonces, utilizando la matemática, o sea, Aleph más Bet, o sea, 1 más 2, Av es igual a Gimel. Entonces utilizan el valor numérico de esta palabra para decir que es exactamente igual. Utilizando el valor numérico, si Av es igual a Gimel, se puede suplantar por Av por Gimel, porque es igual. O sea, una teoría básicamente matemática, que cualquiera la puede entender. Esta es la base de la numerología. Claro, hay mucha gente que aplica la numerología, que se puede aplicar únicamente para el texto hebreo, porque es ahí donde el número es la letra, no en otros textos de otros idiomas. Pero mucha gente aplica
la numerología en otros textos, que es más absurdo que querer jugar ajedrez con reglas del póker. No es ni una cosa ni es la otra. Pero hay mucha gente que cree en esto, que es totalmente absurdo, no tiene ningún punto de apoyo lógico. Veamos qué pasa con la gematria o numerología dentro del judaísmo. No se usa casi nada las interpretaciones de gematria en el Talmud o en los Midrashim. No fue un centro de literatura talmúdica, rabínica. Muy rara vez, pero muy rara vez, algún rabino utiliza la exégesis respaldada por la numerología para poder discutir algo. La posición rabínica no está muy de acuerdo con la gematria. Sin embargo, sí está muy metida dentro del hasidismo las explicaciones numerológicas de gematria. Es más, es esencial para estudiar la cábala. Según los cabalistas, tema que yo normalmente no toco, la creación del universo está dada por la palabra, que es verdad. Y que tiene un valor numérico. Voy a dar un ejemplo. Vuelvo a repetir, esto no es mi tema, esto es tema de otros youtubers, pero voy a dar un ejemplo para que entiendan por qué los cabalistas dicen que la creación está dada por la palabra y por los números. La Torah empieza, Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz, ba'aretz hayta tohu va'bohu, bechoshech al pnei tehom, pa. Bereshit bara Elohim et. Significa, en un principio Dios creó él, hashamayim ba'aretz, el cielo y la tierra. ¿Qué pasa? En la Torah no hay comas. Entonces, uno puede decir, Dios creó et. ¿Qué es et? La alef y la taf, que es la primera y la última letra del abecedario. O sea que según una interpretación mística, no es que primero creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra estaban revueltos. Primero creó el abecedario, la palabra. ¿Está bien? Está bien, es una interpretación. Así es como los cabalistas y los que son del movimiento jasídico siguen, muchos, no todos, siguen esta interpretación. El tema... La palabra gematria viene de la palabra geometría. Fijarse hasta qué punto la relación, que no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, porque la geometría viene del filósofo Platón.
pero está tomada de los griegos, como dije anteriormente. Y aparece esta palabra gematria en los escritos de las 32 reglas del rabino Eliezer, las 32 reglas de la interpretación, de las interpretaciones bíblicas del Rabbi Eliezer, que fueron escritas 200 años de la era común. Ayer mismo. Estas reglas son 32 reglas para interpretar la Torah, y ahí la regla, creo que número 9, implica el uso de la gematria. El libro más antiguo que se conoce se cree es el Sefer Yetzirah, que consta de una página, que es un libro que escribió, se lo atribuye a Adán Arishon, Adán. Sin embargo, es un texto cabalístico del siglo II de la era común. Y en ese texto, se lo estudia de una manera cabalística, numismática, numerológica, y se dice que este texto se ocupa de la creación del universo por parte de Dios, a través del poder del alfabeto. Yo voy a revelar un secreto. Yo estuve 2 años, esta página del Sefer Yetzirah, yo estuve 2 años estudiando el Sefer Yetzirah. 2 años. Por suerte salí normalmente quebrado. Pero mucha gente, muchísima gente, sale rota después de haber estudiado o intentado entender el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah supuestamente contiene las instrucciones para formar un golem, que se dice que el Maharal de Praga hizo en el siglo XIX. Esto es entre paréntesis. O sea que estuvimos y salimos de muchos sitios. O sea que hay argumentos cuando estoy en contra de algo, porque los viví. Voy a dar otro dato que posiblemente inclusive gente del movimiento hasídico no conoce. En el año 1200, 500 años antes de que exista el Baal Shem Tov y cree el movimiento hasídico que se conoce hoy, existía un movimiento que se llamaba los Hasidim de Ashkenaz, que eran los Hasidim. Ashkenaz se denomina básicamente a los de Alemania en ese momento. Estos Hasidim de Ashkenaz en el año 1200 empezaron a utilizar escritos en gematria en sus escritos místicos. Y estos escritos, fijarse, influyeron a Abraham Abulafia de la escuela castellana de la Cábala. Abulafia tenía técnicas de meditación
que incluía contemplar, una contemplación de diferentes nombres de Dios. El cabalista Moisés Cordovero, que falleció en el año 1542 en Sfarad, recopiló un manual llamado Pardes Rimonim. Pardes Rimonim, que el rimón es la fruta granada, Pardes, Jardín de las Granadas. Que Moisés Cordovero incluye en su manual muchas elaboraciones del sistema de la gematria. El movimiento de Shabbatai Tzvi en el siglo XVII también se dedicaba a la gematria. Y para finalizar, ahora sí, el movimiento hasídico que conocemos hoy en día, después del Baal Shem Tov, que se creó en el siglo XVIII, fue construido bajo la tradición cabalística, empleando sistemas de gematria como herramienta de escritos en los discípulos de Baal Shem Tov, porque, vuelvo a repetir, como dije tantas veces, del Baal Shem Tov no tenemos nada escrito, no figura nada. Voy a dar un ejemplo práctico de la gematria dentro de la Torah. Por ejemplo, en Génesis 14:14. Voy a repetir, Génesis 14:14, siempre que digo algo lo doy con datos concretos. Este versículo menciona los 318 hombres que componían la casa de Abraham. En ese momento Abraham se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham. ¿Ok? Son los 318 hombres que Abraham lleva para derrotar al ejército que recién había atacado a su pariente. Ahora bien, el equivalente numérico de Eliezer, es decir, el sirviente de Abraham, es 318. O sea que el número de hombres, 318, que llevó Abraham, de acuerdo a las interpretaciones de numerología, es uno solo. Fue Eliezer. O sea que Abraham fue a enfrentar a todo su ejército solamente con Eliezer. Esta es una clara interpretación de la gematria. Voy a dar otro ejemplo, un poquito más fuerte. El nombre Elohim da la suma de 86. Y casualmente, Ateva, la naturaleza, también da 86. Reemplacemos uno por otro y tendremos una interpretación humanística de la Torah. Esto es gematria. Esto se sigue utilizando y la gente sigue creyendo. Un bestseller muy conocido de Michael Drassing en el año 1997, muy criticado, del Código de la Biblia.
creo que fue ahí donde se hizo una prueba para mostrar de forma de gematria quién iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Y se pudo demostrar que la gematria daba ganador a uno o a otro indistintamente. Depende dónde se ponían las equivalentes numéricas de las palabras. Esto tiene muchos seguidores inclusive hoy en día. Y se utiliza muchísimo para justificar cosas que ya sucedieron. Me sucedió por esto, escrito aquí, si mezclamos por esto sucedió. Nadie sabe tanto de gematria como para poder decir qué es lo que va a suceder. Sí saben explicar por qué sucedió. Pero estamos los que podemos explicar qué sucedió, que está escrito, y podemos explicar también qué no sucedió, porque está escrito, de la misma cosa. Cubrió cómo se intentó demostrar que cualquiera de los dos podían ser presidentes. Creo que mi posición está más que clara. Quería únicamente que sepan, directamente, sin vueltas, qué es la numerología. Saquen, si quieren, cuál es mi posición, agarren únicamente la primera parte, que es exactamente donde digo que es la numerología. Todo lo demás es cuentito, historia sobre numerología. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo.